bonjour à toi, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée comme à chaque fois quand nous avons l'occasion de nous voir sur ce canal. Alors, en español, buenos días a ti, buenos días a ustedes. Espero que estén bien y que pasaron un excelente día el día de hoy. Alors, bienvenidos en mi canal de aprender el francés con Leti por la gente que no me conoces. Muchísimas gracias por todos lo que se escribieron, se suscribieron. Muchas gracias a ustedes. Hoy no vamos a seguir las palabras como yo le había dicho. Hoy vamos a aprender una lección y después regresaría sobre las palabras. Alors, hoy vamos a ver algo sobre preguntar. Preguntar a alguien qué es eso y contestar. Es, por ejemplo, en español vamos a decir ¿qué es eso? Y la contestación sería es una mesa, es un libro, es un pluma. En francés tenemos lo mismo. La estructura de la frase es la misma. Entonces es súper sencillo. Entonces, antes de todo, que no se olvida, quoi? Cahier, crayon, et hop, c'est parti. Alors, para preguntar qué es, vamos a decir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es eso? La manera de contestar es c'est un, c'est une. Alors, esto, ¿por qué? Porque depende si es masculin o si es féminin. Si el adjetivo después es féminin, vamos a poner une. Si es masculin, es un. Eso la lección de los masculinos y femeninos de los artículos de aquí, eso lo habíamos visto a una lección. Se supone que usted ya lo tiene y de ahí no tenemos problema, normalmente, ¿no? Sí. Alors, es un, c'est un, c'est une. On répète la pregunta. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es eso? Es, c'est un, c'est une. Y cuando está en plural, para contestar, vamos a decir ce, son, de y poner el adjetivo después. ¿D'accord? Les voy a dar algunas ideas de cómo lo podremos con vocabularios. Entonces ahí vamos a ver vocabularios. Alors, c'est un. Toda esta parte es masculino. Son adjetivos, nombres, perdón, masculino. Aquí, femenino. Y aquí le dio ejemplo en plural. Alors, c'est un sac. C'est un sac. C'est un livre. C'est un livre. C'est un cahier. C'est un cahier. C'est un crayon. C'est un crayon. C'est un stylo. C'est un stylo. Stylo y cahier es lo que siempre digo. ¿Usted está listo? Crayon, cahier, et on est parti. Entonces usted ya tiene esta palabra. C'est un tableau. C'est un tableau. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un meuble. C'est un meuble. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Féminin, qu'est-ce que c'est? Esta parte, que sea masculino o femenino, no se va a cambiar. Entonces, qu'est-ce que c'est? C'est une, aquí está el cambio de femenino, une chaise. C'est une chaise. C'est une règle. C'est une règle.
C'est une fenêtre. C'est une fenêtre. C'est une porte. C'est une porte. C'est une poubelle. C'est une poubelle. C'est une carte. C'est une carte. C'est une trousse. C'est une trousse. C'est une colle. C'est une colle. C'est une feuille. C'est une feuille. Y en plural, igual. ¿Qué es lo que sé? Aquí la pregunta que sea masculina, femenina, plural, no se va a cambiar. El único, la respuesta. Si es en plural, ce sont des. Entonces, ¿qué es lo que sé? Ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Ce sont des tables. Ce sont des tables. Et voilà, es muy sencillo la pregunta ¿qué es ce que c'est? Y contestar c'est. C'est un, c'est une ou en plural ce sont des. Voilà, esta leçon está terminado, está muy sencillo y yo creo que para ustedes va a estar bien fácil y ya estamos terminando para el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por seguirme. No se le olvida, por favor, de suscribirse si no está suscribiendo. También de poner la petita campanita para allá, para allá, para allá. Lo hago bien, ¿no? La petita campanita para recibir las otras clases. También sus comentarios. Usted me diga con mucho gusto, usted me diga todo. Escribe en francés, escribe en español, lo que piensas, lo que usted, cómo lo ve esta clase, si le parece complicado, sencilla. Usted me dice, me gustaría, ahí sí me dan, me gustaría ver el comentario para saber, para que me diga. Y también no se olviden de ponerse, ¿cómo se llama? El like si les gustó y el otro si no les gustó. ¿Ok? Voilà, terminando para el día de hoy. Merci.